¿qué tal? El día de hoy tenemos, un tema muy interesante. Así es. Que nos ha apasionado, ya por años, ¿no? Sí, ya yo creo que ya son como por lo menos unos 2 años. O sea... Sí. Ay, bueno, pues vamos a empezar. A ver, pues aquí estamos, Rodrigo y yo. Vamos a empezar a hablar sobre esta película que nos ha impactado de diferentes maneras. En nuestro podcast anterior hablamos un poquito sobre los directores y en esta ocasión vamos a hablar sobre una de las películas más importantes de Denis Villeneuve, que es la saga de Dune. Entonces, Rod, lo interesante de este podcast es que, por ejemplo, Rodrigo ha leído lo que son los 2 libros de Dune actualmente, ¿verdad? ¿Estás terminando el segundo libro? De hecho, estoy terminando el 3er libro. Ah, no, pues sí. Ok. Entonces, prepárense porque va a haber muchos spoilers si no han visto las películas. Y sobre todo, si han leído los libros y también están apasionados por esta nueva saga, igual los invitamos a que participen. Sí. Y pues bueno, vamos a empezar. Primero que nada, explícanos ¿qué onda con el escritor? Danos un poquito la introducción. ¿Quién escribió estos libros? ¿Hace cuánto? ¿Cuántos libros son en total? Tengo que admitir que yo no sabía nada del escritor. Ajá. Antes de empezar a ver las películas. Sí. De hecho, supe que existía una película de los 80s donde salía Sting. ¿Sting? Sí, de hecho Sting era Faith Rauta en los 80s. Okay. Y que la película estuvo muy mala. O sea, en general, el consenso general de la gente, de los fans del sci-fi, es que está ridícula la película, ¿no? Entonces nunca me llamó la atención realmente y sabía que salían como gusanos y que había como cierto seguimiento de culto a la historia, ¿no? Pero yo nunca sabía, yo nunca supe como del autor, de dónde proviene o de qué se trataban realmente los libros. De hecho sí es cierto, en los 80s como que hubo mucho furor de gusanos en el desierto. O sea, yo recuerdo también haber visto como algunas portadas de películas así como pues no muy atractivas y sí sacaban como gusanos que te comían y ya. De hecho estos gusanos eran, creo que hubo un par de películas que se llamaban Tremors, las películas, no sé. Y era acerca de este gusano que podía pasar por la tierra y o sea, sí comía gente y todo eso. Pero estaba muy basado en Dune. Okay. Entonces el caso es que otra cosa también, estoy haciendo un pequeño paréntesis. O sea, nosotros sí vamos a hablar, lo más seguro es que en este episodio hay muchísimos spoilers. Sí. No vamos a hablar de una manera lineal acerca de estas películas. Vamos a hablar de nuestra impresión y cuál es el impacto que tuvo para nosotros. Porque si quieren saber una reseña o un resumen acerca de las películas, van a encontrarlo por todos lados en el internet, porque no es un tema nuevo ni es un tema que no sea popular. Sí, de hecho. Entonces nuestra tirada con este episodio es explicarles qué impacto personal ha tenido con nosotros. Y el primer impacto que yo puedo decir es exactamente eso, el autor. Y gracias a esta película que fue la de Dune 1 que salió en el 2021, mi gusto por leer regresó. Sí. Empecé a leer otra vez. Es cierto. Y porque me interesó saber qué más iba a pasar en la segunda película. Y entonces pues, o sea, empecé a leer de nuevo. Entonces Frank Herbert es el autor de esta saga. Él escribió un total de 6 libros. Pero los libros más reconocidos de Frank Herbert son el primero y el segundo, especialmente porque es el arco de Paul Atreides, del personaje protagonista. Entonces, las 2 películas que tenemos actualmente están basadas en ¿qué libros? En el primer libro. Okay. Dividieron el primer libro en 2 partes.
y la primera mitad de Dune, del primer libro de Dune, es la primera película y la segunda mitad es la segunda película. La tercera película que ya está confirmada y que está en preproducción, ¡Qué emoción! esa va a estar basada en el segundo libro y va a tomar todos los temas del segundo libro. Ok. Sí. Entonces, a ver, si tuvieras que resumir un poco la historia de Dune, ¿cómo la compartirías? En tu experiencia, muy importante, en tu experiencia, tú que has leído los libros, Sí. pues los primeros casi 3, y que has visto las películas, ¿no? O sea, desde tu perspectiva, ¿cómo se narra esta historia? Lo que yo puedo decir con respecto a los libros, y algo que es como también una perspectiva muy personal, y estoy de acuerdo con el autor también, es que más que ciencia ficción, es como ficción filosófica. Así es como yo lo interpretaría. O sea, es realmente una exploración filosófica del ser humano. El ser humano, una vez que avanza y cómo crece de manera masiva a través del espacio, cómo los patrones de la humanidad van a continuar, pero a una escala mayor. Y especialmente o sea, sí fue como los libros fueron como muy enfocados en el asunto geopolítico que sucede en el mundo, porque fue escrito en los 60s. Entonces estaba muy presente todo lo que era la explotación de los recursos naturales para poder obtener un bien. Bueno, que eso hoy en día Sí, definitivamente. sigue pasando, pero era un poquito más descarado antes. Ahorita está más enmascarado. Sí. Pero bueno, eso es un tema político que podemos tomar en algún otro momento. O sea, pero lo que está hablando es acerca, específicamente con la historia de Paul Atreides, que son estos 2 libros, es el peligro y la bondad de la creencia. De eso se trata. Para mí, Dune. Wow, o sea, sí. Creo que no me esperaba como este resumen de estos libros así. Sí. Ok, entonces, bueno, ya que dices como muy profundo resumen, Sí. vámonos a aterrizar un poquito más la historia hablando de las familias. Sí. Porque sé que es un tema que a veces tú vas avanzando en las lecturas y me empiezas a platicar y de repente yo me hago bolas así de que, a ver, espérame, ¿qué familia era qué o qué hace qué? Entonces me gusta desde mi perspectiva, que nada más he visto las películas, cómo te enriquece bastante el poder tener estas dos fuentes de información, ¿no? Que es la lectura y la película. Porque tú, algo que me has dicho, y corrígeme si estoy mal, es que dices que las películas han sido muy respetuosas, muy fieles con los libros. Sí. En muchos detalles. Entonces, háblame de las familias. De los primeros 2 libros, ¿hemos visto todas las familias? De las primeras 2 películas no hemos visto todas las familias. Sí, cierto, sí, pues, se me olvidó. Sí. Sí, no hemos visto todas las familias porque, bueno, de hecho, en el primer libro hablan acerca de muchísimas familias que realmente decidieron mejor no poner, porque incluso hay una escena en el libro donde una escena en el libro que es todo un capítulo, que es una cena que el papá de Paul crea para todas las familias ricas del planeta de Dune. Para poder como ver, poder platicar con ellos y ver qué alianzas tienen y a ver quién está del lado de los Harkonnen. Entonces prácticamente en esa escena presentan muchísima gente. Ya. Presentan a muchísima gente. ¿En qué libro sale? En el primer libro.
Es como unos días antes de que sea el ataque de los Harkonnen. Sí. Entonces ahí presentan muchísimas familias que nunca no van a ser presentadas más adelante en los libros, pero era un momento súper importante. Entonces existen muchísimas familias. En cuanto a las familias y cómo funcionan las jerarquías aquí, es que cada planeta tiene, digamos, un señor feudal. Ahí manejan un número de planetas en los libros. O sea, decir, tenemos 306 planetas o algo así, ¿no? Nada más dicen innumerable cantidad de planetas. Ok. Sí. Entonces, para darnos una idea de... Pero las principales son, o sea, hay... La estructura de que tienen una familia, debe de proteger y mantener el orden de un planeta asignado. ¿Okay? Y esta familia se le llama la Casa Mayor, que le responden al emperador de la galaxia, del universo conocido, que le llaman, porque es como lo que se ha cansado a conocer del universo, porque no se puede conocer todo el universo, porque es vasto, ¿no? De lo que ha logrado expandirse el humano, está entonces el emperador hasta arriba, y abajo están todas las casas mayores. Las casas mayores son los Atreides, que son la familia que más seguimos. Ajá. A través de la historia. Está Harkonnen, que son como los, digamos, la familia antagonista. Ok. Está la familia Corrino, que son la familia de los emperadores, que se encargan de administrar todos los planetas conocidos. Y existen otros planetas con diferentes familias, ¿no? Entonces, en el caso de los Fremen, sí, ellos no tienen esa casa, ¿verdad? Ellos simplemente son gente indígena del planeta. Entonces digamos que es un planeta relativamente virgen. Relativamente virgen en el aspecto de que, o sea, no es un planeta, digamos, que no tiene dueño. Ajá, sí, ok. Hay gente que vive ahí, que de hecho se creó esta gente en base a que estaban siendo perseguidos porque ellos profesaban otra religión de la cual el emperador no estaba de acuerdo miles de años antes, y ellos llegaron a ese planeta y se adaptaron al planeta de donde está como la arena y el desierto y todo eso, y ellos aprendieron a vivir ahí por miles de años. Entonces ahí en ese planeta dejaban personas que hacían como algo mal. No necesariamente. Lo que sucedió es que es un planeta que no le veían nada de interés. Ajá. No tenía nada interesante. Entonces ya el imperio no siguió persiguiendo a los Fremen una vez que llegaron a ese planeta. Pero estamos hablando de hace como 5,000 años. Ok. Entonces ahí, junto con la migración de los Fremen a este planeta, también se descubrió acerca del gusano. Entonces pero ya empezaron a como desarrollar este asunto del asunto del spice, que es como la especie que es como alucinógeno, ¿no? Entonces mencionas estas tres, por así decirlo, familias importantes, ¿no? Los Harkonnen, los Atreides y los Corrino. ¿Hay alguna otra que hayas notado en la película 1 y 2? Pues está una hermana de los Bene Gesserit, que se llama, que es Fenrir, el apellido. Sí. Fenring. Fenring. Y ella viene de otra familia que tienen otro planeta, y es mencionado en el primer libro, pero realmente no lo mencionan tanto en las películas, porque pues es demasiados personajes y está medio difícil poner todo eso, ¿no? Sí. Y existen, aparte de las familias, existen diferentes como grupos de gente. Están las Bene Gesserit, que son como las brujas consejeras del imperio. Ajá, ellas son como un grupo nómada, ¿no? Son una entidad independiente. Bueno, sí. Son una entidad independiente que están hechas para darle consejo al imperio. Entonces,
el emperador debe de tener a la más sabia, Bene Gesserit, a su lado. Y esta sabia Bene Gesserit decide que como mujeres Bene Gesserit van a ir a darle consejo a las diferentes familias. Entonces cada familia tiene asignado una Bene Gesserit. Entonces esta chica Fenrir era de ese grupo, la mandaron a ese planeta. Sí, okay. La mandaron a ese planeta, y lo que pasó con esa Fenrir es que ella sí se casó con el hombre de la familia de ese planeta. Pero este personaje, lo cual es súper interesante que salió en el libro, no lo mencionan. Okay. Porque quisieron darle como el enfoque a la Bene Gesserit muy bien ejecutado. Qué bruta, o sea. Sí, nada más duró como 5 minutos en la película. Con eso tuvimos. Sí, estuvo muy buena su actuación. Ok, entonces, ¿alguna otra familia que hayas visto tú que se haya reflejado en los libros? No necesariamente, o sea, sí existen, como te digo, varias casas menores. Hay casas mayores, casas menores y lo que sigue es el pueblo. Ok. Las casas menores no son mencionadas tanto porque, o sea, en los libros son mencionados poco, pero te mencionan toda la influencia, el poder de influencia que tienen, que es como poder crear sus propios planes sin que la casa mayor se dé cuenta. Y es como hay planes adentro de los planes y cómo las cosas son como muy difíciles de realmente mantener, donde te das cuenta de que la familia Corrino y el emperador en realidad no están conectados con absolutamente nada, no saben qué realmente está pasando. Okay. Porque no tienen tanto alcance. O sea, si de por sí poder administrar un país, sí, está cabrón. Imagínate administrar planetas, pues. Sí, ok. Ahora, ¿qué onda con esto de los Space Travelers? O sea, ellos también son como un servicio... Es una entidad. Ajá, otra entidad. Sí, se le llama, creo que es... están... Navigator Guild. Es como el gremio de los navegadores. Uh-huh. Es el gremio de los navegadores. Existe otro gremio que es el gremio de los Mentats. Y los Mentats son otros consejeros que se asignan a los casas mayores y al emperador. Cuando me platicaste acerca de estos dos grupos, a mí me encantó. O sea, porque son detalles que tú no notas, por ejemplo, en la primera película, uh-huh, que es cuando Leto Atreides tiene a su Mentat al lado, ¿no? Sí. Que es este personaje, no me acuerdo el nombre del actor. Tufir Hawat es el nombre del personaje, pero el actor no me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, voy a dar su descripción física. Es como africano-americano, uh-huh, tez medio clarita, uh-huh, y tiene el cabello chinito, negro, blanco. Uh-huh. Y algo muy característico de este personaje es que gira los ojos para arriba y se le ven todos los ojos blancos. Uh-huh. Entonces sí, está haciendo ahí sus cálculos, ¿no? Entonces, cuando tú me explicabas, bueno, es que ellos son como calculadoras humanas. Y dije, ¡ay, qué loco! O sea, imagínate tener como, uh-huh, no sé, un humano computador al lado y que te asista, ¿no? A hacer como precisamente ese tipo de cuentas. Ahora, en esa primera escena, cuando están firmando, que llega como esta nave del imperio... del emperador, perdón, y llega y le pide la firma a la casa Atreides para ir a Dune. Uh-huh. Muestran 4 o 6 personajes que son los navegadores, ¿no? Sí. Y pues no sé, o sea, tú nada más dices, ok, pues estoy viendo lo que estoy viendo, ¿no? Y ves como a mucha gente que tú dices, bueno, es importante, y es cuando primero sacan a las Bene Gesserit y también sacan a estos personajes, pero yo, la verdad, no les presté atención. Me enfoqué, me cautivó desde ese momento las Bene Gesserit. Dije, ¡oh! ¿Qué onda con estos personajes como monjas, así como súper misteriosas? Pero ya que me explicabas acerca de estos cascos naranjas y estos trajes en blanco, y que me decías que es muy costoso prácticamente pasear a estos navegadores, uh-huh, ¿puedes platicar un poquito más acerca de esto? Sí, una de las cosas que sucede con Denis Villeneuve es que Denis Villeneuve
fue muy... o sea, fue muy calculado las cosas que mostraba en la pantalla y las cosas que hablaba. Porque son un par de películas que puedes seguirlas viendo y puedes seguir encontrando detalles. Y muchos detalles obviamente se van a ver un poquito abstractos porque pues está difícil de contar todos los aspectos. Y luego también algo que se tiene que mencionar es que Frank Herbert estaba en muchos psicodélicos cuando estaba escribiendo estos libros, ¿ok? Sí. Era el tiempo, era el tiempo de los psicodélicos. Entonces, hay muchos conceptos que habla en el libro que son un poquito difíciles de traducir a la pantalla. Okay. Entonces, hay muchos detalles que están, o sea, que muy sutilmente los puso Denis Villeneuve para poder darle como ese como recuento alegórico del libro, pero sí está un poquito difícil de decir, como de explicar literalmente. Entonces están estos navegadores y los navegadores son un grupo de humanos modificados. ¿Vienen de alguna casa ellos? ¿O? Vienen de la casa de los Tleilax. Ellos no son mencionados en las películas, pero son mencionados en el primer libro. Okay. Y en el segundo libro tienen más prominencia. De hecho, en la tercera película, un agente del Spoiler grupo... alert, by the way. Sí, ya les dijimos desde el principio. Uno de los principales antagonistas va a ser un Tleilax, que es un Tleilaxu. Estos como gremio, que también es otro gremio, así como el gremio de las monjas brujas, el gremio de los navegadores, está el gremio de los científicos. Estos científicos manejan cosas que tienen que ver con la genética y tienen que ver con la modificación y el mejoramiento humano. De los Tleilaxu nacieron los Mentats. Ellos crearon y crearon el entrenamiento Mentat para que un humano pueda ser casi como una computadora. Entonces tienen estas dos ramas, sí. Los navegadores y las computadoras, ¿no? Los Mentats. Sí, ellos dos los tienen. Ellos inventaron el humano capaz de poder calcular cosas como una computadora y crearon el humano capaz de navegar en el espacio a velocidades incomprensibles por el ser humano. Sí, porque nunca mencionan cómo es que se hace esto de la navegación, ¿verdad? Nada más como que tienen ciertos portales ya abiertos. Ajá. Sí. Ok, entonces esta casa asumo que provee Mentats y Mentats para cada planeta, ¿no? Sí, para los que quieran comprar. Porque también es como... Okay. Es todo... Yo creí que era un servicio del emperador. No. Okay. De hecho, el emperador no tiene Mentat. ¡Oh, sí es cierto! Porque, una de las cosas que sucede es que la familia Corrino, tiene muy arraigado el hecho de que tienes que vivir bajo la virtud de la limitación humana. Uh-huh. Ellos son como la representación de la rectitud, pero al mismo tiempo más bien como el ser humano, ¿no? Es el ser humano en su manera básica y poder lograr la mayor cantidad de virtud en base a tu forma de humano básica. Y ese es algo con lo que lucha la familia Corrino y trata y en las películas, que en la segunda película pudimos ver al emperador, es esta imagen de rectitud. Sí, era como de pureza. De pureza y rectitud, que al mismo tiempo tiene su contraparte corrupta, pero trata de mantener como una imagen de rectitud. Eso es lo que más la familia Corrino está buscando hacer. Y de hecho... entonces también le beneficia el hecho de que al ser emperador no se tenga que mover. Así es. Le beneficia porque es una imagen. Exacto. El emperador es una imagen. Realmente no está teniendo control de muchas cosas. Sí, pero a lo que me refiero con el comentario que dije es de que si él quiere ser
humano y mantener como esta imagen de cómo es, por ejemplo, actualmente en nuestros tiempos, que no tenemos mentats y no tenemos navegadores. Sí. O sea, el hecho de que tengas esa ideología y creencia y que seas el emperador, como que hasta te asienta bien el hecho de que no necesitas recurrir a estos servicios para ir a otros planetas. Entonces, el hecho de que el emperador haya ido a Arrakis, personalmente, o sea, Dune, fue como... Uy, o sea... Fue un shock. Él nunca sale de su propio planeta, nunca sale de su situación de protección. Sí. Fue una movida estratégica de ajedrez que hizo él. Que hizo tanto Paul, pedir que viniera el emperador y todo eso. Porque de hecho era una movida que sugirió su hija. Dice, deberías de ir tú a apaciguar las aguas para que tú termines siendo el héroe. Sí, pero no, es que, bueno, a ver, híjole, es que volvemos a lo mismo, los detalles. Yo eso lo vi como que más bien fue provocado por el mensaje que recibió en el cilindro en la película 2. Así es. Que fue Paul con esta imagen de... No me acuerdo cómo le decían. ¿Cuál era el nickname? Muad'Dib. Sí, Muad'Dib. Ajá. Que le llegó al emperador y entonces él como que se molestó porque si están perdiendo los Harkonnen naves y no encuentran como que a este guerrillero, ¿no? El Muad'Dib. Pues como que fue aparentemente a regañar a los Harkonnen, pero en realidad quería saber qué onda con este Muad'Dib. Porque selló Paul Atreides con el logo, el anillo de los Atreides. Entonces dices, ¿cómo es posible que esté este sello si yo maté a todos? Sí. Entonces, sí, esa escena estuvo fuerte. Está llena de contradicciones esta historia. Porque te digo, o sea, todos tienen su contraparte. Todas estas familias... Es que es muy humano todo. Estas familias representan muchos aspectos de la humanidad. Por ejemplo, los Harkonnen... Ay, no, a ver. Es que, sí, los Harkonnen. Los Harkonnen... es bien interesante cómo son sádicos, grotescos, sin piedad. Pero sus intenciones tienen una intención pura. En el aspecto de que no es que sean malo o bueno, simplemente ellos saben lo que quieren. Y son algo que son sencillos y complicados a la vez. Sí, pues podríamos decir que serán, son los más genuinos. Genuinos, exactamente, yo creo que esa es la palabra correcta. Porque son asertivos, como eso que dices, de que lo que quieren lo obtienen y van para hacia con ello. Ajá. O sea, son personas muy fijas, es una casa muy fija. Sí. Y la reputación no es algo que les importa mucho. Exacto. Entonces les permite ser libres. Sí. Y eso es algo que, o sea, yo desde que vi a los Harkonnen dije, yo quiero saber más de esta casa. Porque, sí, la primera presencia que ves del varón, este actor, qué bruto. O sea, de verdad que Stellan Skarsgård. Sí. Híjole, o sea, tiene esa como mirada. Y me acuerdo que las escenas nada más era como... de segundos también. Sí, él estaba nada más... En el sauna, creo que estaba ahí secándose el sudor y... o sea, es como que... ¿Quién es esta como...? ¿Qué inmensidad de ser? Sí. Entonces lo vas como que viendo poco a poquito. También la escena donde está la Bene Gesserit con el Mentat de los Harkonnen teniendo como que esta plática privada y que sale una araña. Sí. Que yo dije, ay, esa araña se ve como interesante también. Pero son como, o sea, cómo te van presentando esta casa es lo oscuro, ¿no? Como que lo oculto, lo que quieres tener bajo la sombra, pero a la vez, pues es todo un grupo, ¿no? Y este personaje, el sobrino, el principal. Feyd Rautha. No, el otro. Ay, perdón, es que soy malísima con esto de los nombres. Sí, el Beast Raban. Ajá. Sí. Que vas viendo ahí como lo colérico que son. Sí. Porque ves al varón y él como que es maduro, pero como muy paciente, ¿no? Sí. Al fin líder. Pero ves la otra parte que es el líder de la milicia. De la milicia, ajá. Y lo ves como si, o sea, le corre fuego por las venas, ¿no? Sí. Y le molestan muchas cosas y las vocaliza. Entonces ahí te vas dando cuenta, ok, esta casa es interesante.
porque los Atreides es todo lo opuesto. Uh-huh. Sí, los Atreides, porque son unas, o sea, como te digo, todas las familias tienen ciertas contradicciones, ¿no? Los Harkonnen se aprovechan de que existe ciertos como preconceptos de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para poder lograr lo que ellos quieren. Uh-huh. Ellos saben como, mira, estas personas son muy rectas. Entonces, como son rectas, van a actuar así. El Feyd-Rautha, yo creo que en la segunda película esto que estás diciendo lo representa muy bien. Sí, y en el caso de los Corrino, ellos representan toda la rectitud. Uh-huh. Todo lo que es las leyes y todo lo que es la institución establecida. Ellos representan eso. Y en el caso de los Atreides tratan de hacerte que no son... O sea, te los ponen de una manera tan neutral en un principio. Porque no son completamente rectos, ni tampoco están como como... No están intentando ser falsamente rectos, ni tampoco se les nota que tengan como una malicia, o sea, como una malicia muy intensa como los Harkonnen. Son, digamos, un grupo balanceado de gente, los Atreides. Eso es algo que es mi perspectiva, ¿no? Entonces, con ellos navegas la historia. Entonces están dos... en el primer libro están dos fuerzas balanceando todo. Están los Harkonnen siendo toda la oscuridad de la humanidad. Están los Corrino, que son toda la rectitud de la humanidad. Y justamente en medio están los Atreides. Los Atreides son toda esta como... Es algo donde tú te puedes generar raíces, ¿no? Para poder entender el mundo. Es por eso que todo es a través de los Atreides. Ok. Uh-huh. Y también, bueno, antes de comenzar este podcast andábamos Rodri y yo comiendo y sí. Empezamos a platicar de este tema. No recuerdo exactamente por qué, pero mencionaste algo importante. El hecho de que en el libro te manejan a Paul y a Feyd-Rautha uh-huh. al mismo tiempo. Sí. Y entonces vas viendo como estas dos líneas de historia uh-huh. y... Cuando me lo comentaste yo dije, ¿y por qué no vimos desde la primera película más acerca de Feyd-Rautha? O sea, con la segunda película creo que narraron muy bien toda la historia de este personaje, pero sí hubiera estado interesante. Sí, yo sé, o sea, Feyd-Rautha es uno de los personajes más queridos de Dune. Y yo creo que decidieron ponerlo en la segunda película para que tuviera un poquito más de peso su historia y que no fuera consumida por la historia de Paul. Okay. Entonces trataron de hacer como que la primera película fuera de Paul y la segunda película fuera casi de Feyd-Rautha. Entonces, cuando tú empiezas a ver estos dos personajes crecer en el libro 1, ¿notas tú alguna como similitud en sus historias? ¿Algún punto? ¿O pues, desde el principio son distintos? Es que lo que pasa es que los dos, para empezar, son casi de la misma edad. Los dos son, son hijos de una familia que tiene muchas expectativas por ellos. Uh-huh. Ambos están siendo presionados por su propia familia para que sean cosas grandes en este mundo. Entonces ahí está el punto en común, ¿no? Es el punto en común. Uh-huh. O sea, las personalidades son diferentes. En el caso de Paul, Paul es todavía, digamos que en cierta manera un niño. Y es un niño malcriado uh-huh. Al principio. Uh-huh. Y luego, y en el caso de Feyd-Rautha, él es medio sádico y ya había como tenido cosas más de adulto. Entonces ya era más adolescente, ¿no? Era más como, o sea, ambos son como de estar en la pubertad, pero el caso de Feyd-Rautha ya tuvo como más conocimiento acerca de los placeres carnales, ¿no? Okay. Sí, entonces él está como, digamos, más despierto en otras cosas que Paul.
¿no? Y estamos volviendo al tema de la pureza contra la oscuridad de la humanidad, ¿no? En el aspecto de que te están poniendo a estas dos historias y en cierta manera, dependiendo de cómo sea tu trasfondo y tu sistema de creencias, tú vas a decir, pues Paul es el bueno, ¿no? Okay. Sí. Y definitivamente Feyd-Rautha es el malo, ¿no? Entonces tú estás viendo las dos historias, el bueno y el malo, pero en realidad ese es el plan de Frank Herbert, que tú sientas como arraigo a un personaje que después va a ser algo como va a crecer a grandes tan alto que va a lograr cosas que realmente son cuestionables si son buenas o no. Okay. Sí, entonces ¿cuál fue tu escena favorita de la película 1? Mi escena favorita de la película 1. Está difícil, ¿eh? Sí, sí. Y lo pregunto porque, por ejemplo, mencionabas al inicio, algo que Dune contribuyó contigo fue el hecho de retomar la lectura, ¿no? Sí. En mi caso fue la apreciación por el soundtrack de la película. La música. Ajá. Todo el trabajo musical que se manejó en la primera y segunda película me despertó a mí un como apetito por empezar a presentarle más atención a todas las series y películas que vemos. Sí. Como que ya estoy más alerta de la música. Sí. Entonces, siendo los dos diseñadores, sé que también nos fijamos mucho en todo lo que implica el diseño en la película, ¿no? Las tomas, la escenografía, el diseño de personajes, interiorismo, etcétera. Entonces, elegir una escena, yo creo que está difícil, pero creo que ya sé cuál es la mía de la primera película. A ver. Es... mi escena favorita es esos segundos que pasan después. Así, es un pequeño espacio de expresión del actor Timothée Chalamet cuando mató al personaje de Jamis. Por todo lo que significa esa parte de la película. Sí. El asunto que sucede es que Paul está empezando a tener este poder de poder ver el futuro. Y es mucho más explícito en el libro, es un poquito más sutil en la película. El hecho de que Jamis, sin que Paul conozca a Jamis, como él puede ver el futuro, pudo ver un futuro de amistad con él. Gracias a Jamis, él aprendió a caminar en el desierto. Gracias a Jamis, él aprendió a hablar en Fremen. Entonces todo eso lo narran también sí, con más detalle, ¿no? Todo lo narran con más detalle en los libros. Y él, en cierta manera, está emocionado de ver a Jamis por primera vez, aunque ya conoce toda su vida. Shit. Y es cuando él se da cuenta por primera vez que lo que pasa en sus visiones no necesariamente es lo que va a pasar. O sea, es una de infinitas posibilidades. Entonces él puede ver hacia enfrente cosas que pudieron haber pasado y que en su sentir pasaron. Entonces él, al no conocer a esta persona y al haber peleado, lo primero que hizo con esta persona fue pelear con esta persona y la mató. Él sintió como perdió un amigo. Y esa escena es súper importante en los libros y para mí es como, siento que fue muy bonita ejecutada. A pesar de que fue como muy críptica y muy abstracto como te lo presentaron, pero una vez que ves la película varias veces, porque la hemos visto varias veces, puedes darte cuenta lo importante que es Jamis para Paul. Incluso en la segunda película sigue accesando a sus memorias de la amistad que tuvo con Jamis, que nunca existió. Claro. Pero hasta él le dio respuestas.
Sí, que es cuando él se abruma, ¿no? Se abruma de que si tiene que ir al norte o al sur y como que pide un time out a todos y se va al desierto a ver. Cuando dice Tao to me llames. Ajá, sí, cierto. Sí, y ahorita se me vino también otra cosa que llegaron a cambiar, que me llegaste a platicar. Esas modificaciones entre la película y el libro, que es cuando Paul está aprendiendo con este como dispositivo, como un proyector, ¿no? Y que tú me dices, no, es que esas son más bien como mensajes que le estaban llegando. Sí, es que no existe documentación, no hay documentales de los Fremen en ese mundo, o sea, en el libro, pues. En las películas lo utilizaron como una herramienta para explicarte cosas del universo de Dune. Lo utilizaron como una herramienta donde él está aprendiendo cosas de Fremen, está aprendiendo cómo hablar en Fremen, pero en realidad nadie sabe cómo hablar en Fremen. Él empieza a aprender a hablar en Fremen porque tiene acceso a su futura amistad con Jamis. Sí. Salva a su mamá varias veces de que sean comidos por gusanos, porque le enseña él le enseña a su mamá a caminar en el desierto. Nadie les había enseñado. Sí, y como que en la película no notas eso porque dices, bueno, veo lo que me están poniendo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que mi escena favorita fue toda esa mañana cuando presentan a Paul. Por primera vez. Sí, que es como que se levanta y como que está todo modorro y va a desayunar, pero cómo van enseñando el toro, o sea, la cabeza del toro en la pared, cómo van esta como escultura del matador, ¿no? Bueno, no sé cómo se... Ajá, y está con la mamá y cómo se escucha los rompevientos, las campanitas, y cuando Jessica le dice, a ver, pídeme el vaso de agua, use the voice, y cuando lo hacen es como, ¡ay, qué es esto! O sea, no me lo esperaba, y toda esa escena se me hace como muy exquisita en los detalles, en las tomas, en cómo te muestran en estas dos personas ese otro factor como sobrenatural, mágico, místico. Ajá, que te va a estar como que se va a estar presentando, ¿no? A lo largo de la película. Entonces, sí, yo creo que es esa escena. Y también estaba como que debatiéndome cuando viene esta nave del Imperio, ¿no? Sí. Del emperador. Y se presentan y ves toda la armada y ves como este escenario como en Noruega, ¿no? O sea, frío, que dices, no, esto es como noviembre-ish, diciembre. Se siente frío, se siente muy... O sea, hasta puedes oler lo fresco que está. Y te presentan todos estos personajes, salen lo que decía, las Bene Gesserit, los Mentat, los navegadores, este africano que lee súper bonito en su acento así muy nativo, muy de cultura, no sé, el testamento del emperador, no sé, se me hizo como también otra escena muy muy padre. Sí. Y bueno, de la película 2 de Dune. De la película 2 de Dune está bien difícil porque está lleno de cosas, o sea, cada momento de esta película es algo que también te he dicho anteriormente, es que cualquiera de las dos películas le pones pause en cualquier momento de la película y puede ser un wallpaper de tu computadora. Es que de verdad, o sea, hemos visto estas películas por lo menos 5 veces la primera. Definitivamente. Sí, la 2 creo que como 4 o 3, una cosa así. Sí, como unas 4 veces, yo creo. Sí. Entonces, para que vean que sí somos fans. Sí nos gusta. Sí. Entonces, Dune 2, escena favorita. Escena favorita de Dune 2. No, pues el ataque de los Fremen. Toda la secuencia del ataque de los Fremen a los Sardaukar. Cuando explotaron la parte de la cordillera. De la montaña para que los gusanos pudieran entrar a destruir todos los asentamientos Sardaukar. La verdad es que toda esa escena de cómo llegaron los gusanos a destruir, es que también esa es otra cosa.
la primera película fue muy misteriosa en muchísimos aspectos. Y la segunda película, la gente tenía un poquito de miedo de que la segunda película realmente se enfocara mucho también en el drama político, y que no iban a como poner una de las cosas más principales, que es los gusanos. Pues los gusanos de arena son los digamos, los protagonistas en muchos aspectos. Y son el factor son el factor de importancia en los libros. Porque creo que en la película de Dune 1, cuando está Jessica y Paul en el desierto, sí, y justo antes de ver a los Fremen, sale un gusano y se le queda viendo como a Paul. A Paul. Esa escena también estuvo como, uy, güey. O sea, para que veas como la magnitud que tienen estos animales, ¿no? Sí. Entonces, en la película 2 es como ya un deleite verlos. Sí. Y luego 3, o no sé cuántos eran más. Como 4 o 5. Sí. Entonces, toda esa escena del ataque. Sí, toda esa escena del ataque, pero también otra escena que es como, puede ser su propio, o sea, puede ser su propio corto. Eso es cuando Paul cabalga un gusano por primera vez. Estuvo bien bonita esa escena también. Sí, estuvo increíble. Sí. Y ejecutada, y se siente la magnitud de las cosas. Sí, cómo le andaban dando carrilla o se estaban burlando de Paul. De que no te ves a traer uno grande y ¡zas! O sea, Paul ni sabía de qué tamaño eran él, o sea, sabía que tenía que... tenía la teoría. Tenía la teoría, cero práctica, cero onboarding. Y sí, como vas viendo las facciones de todos de que, ¿de qué tamaño es eso? Ay, no, es un anciano, dijeron, ¿no? Es un elder, ¿no? Sí. Entonces, esas dos escenas. Sí, me gustaron muchísimo. Sí. La verdad. ¿Y tú? Ay, pues a mí me encantó cuando sacan a los Harkonnen. Sí. Ay, no, lo disfruté un montón. Esas escenas que ya después supimos que fue grabada con infrarrojo. Así es. Sí. No manches. O sea, para darles contexto, es esta escena cuando Feyd-Rautha va a hacer esa pelea colosal, ¿no? Sí. Y llega el varón. Sí. Y están también las Bene Gesserit como queriendo ver cuál es el partido famoso de Feyd-Rautha. Entonces es esa escena donde se ven que están todos de negro, pero llega un punto en el que les pega la luz y se convierte todo en blanco. Eso se me hizo increíble de ver, porque no se ve, o sea, no se ve edición, se ve como natural. Entonces, sí, eso me gustó mucho. El detalle de los dientes en negro, cosa que vimos también en esta serie de Blue Eye Samurai. Sí. Que de hecho estaría interesante después hablar de series cortas. Sí, los dientes de negro, y luego como salen estos como arlequines así medio sadomasoquistas, no sé. Dije, wow, qué loco, ¿qué es esto? Entonces se me hizo como muy atractivo todo lo que estaban manejando en el planeta de los Harkonnen, de manera muy coloquial. O sea, estos somos nosotros, ¿no? Sí. O sea, sin intereses como lo que mencionábamos antes, ¿no? De aparentar o de guardar, que porque sí, que porque no. También otra de las escenas que se me hizo súper exquisita fue cuando sacan precisamente a la Bene Gesserit, la Fenrir. Sí. Y cómo usa The Voice, pero de manera seductora. Sí. Y embruja a Feyd-Rautha. O sea, eso se me hizo como wow. Entonces creo que con ese personaje mi cariño por las Bene Gesserit como que subió a lo top, o sea, al pique. Porque, por ejemplo, cuando Jessica, que fue también otro como deleite ver visualmente cómo Jessica empieza a cambiarse su vestimenta y se convierte en una Bene Gesserit, pero de las Fremen. Sí. Entonces se ve como todas esas moneditas, o sea, como de muy Medio Oriente, ¿me explico? Sí. O sea, las telas ligeras, pero en capas, la henna
los tatuajes, los aretes, etcétera. Entonces eso se me hizo como que súper bonito, como también cada Bene Gesserit se va adaptando a su planeta. A los diferentes tipos de culturas, ¿no? Uh-huh. Sí, una de las cosas que podemos hablar definitivamente de las Bene Gesserit es que tienen diferentes técnicas. Sí. Hay diferentes tipos, o sea, lo que sí podemos saber es que las Bene Gesserit tienen una influencia y un poder que es imparable. Ajá. Y no se trata de la fuerza, no se trata de la fuerza física, uh-huh. se trata de su habilidad de poder tener control sobre sí mismas e incluso sobre los demás. Sí. Y es algo que te puedes dar cuenta porque sí, Feyd-Rautha es un excelente guerrero, uh-huh. y es muy bueno para lo que sabe, es inteligente, sabe tácticas militares y todo eso, y nada más le tomó un segundo a una Bene Gesserit de poder tenerlo donde ella lo quería. Sí, sí. Es muy sutil lo que te muestran, pero te muestran todo el poder y influencia que tienen estas mujeres. Y de hecho, para Frank Herbert es como sus personajes favoritos. Oh, o sea, sí. Todos sus personajes los desarrolló con mucho cariño, pero realmente las Bene Gesserit, de hecho, hay un libro dedicado a las Bene Gesserit de Frank Herbert, que es el 6º libro. De hecho, estoy súper emocionada por empezar a ver esta serie de las Bene Gesserit, ahora en HBO. Sí, va a ser creo que en septiembre. Max, porque ya, ajá. Sí, ya no. Entonces... va a seguir siendo HBO, así como Twitter sigue siendo Twitter. Oh, Dios. Sí, pero sí, estoy súper emocionada por ver esa serie. Digo, jamás me esperé que lo fueran a hacer. Uh-huh. Entonces, y sobre todo que van a estar Bene Gesserit Harkonnen, porque eso también fue como un spoiler ahí en la segunda película de enterarte con Paul, porque no hemos hablado de Paul y de hecho ni tenemos tiempo ya. Pues lo vamos a dejar yo creo que para otra, pero es cuando él se entera de esta otra parte de él, ¿no? Sí. O sea, que es mitad Atreides y mitad Harkonnen. Sí. Entonces sí, no, es que de Paul yo creo que también hay mucho que hablar. Nada más del puro personaje de Paul. Sí. Y yo creo que uno de los formatos en los cuales podemos hablar acerca de él es a través de nuestros otros temas que tenemos planeado hablar con respecto de psicología, con respecto como a los diferentes tipos de arquetipos de como personajes en el storytelling, o diferentes tipos de cosas. O sea, yo con gusto puedo seguir hablando de Paul Atreides en todos los videos que hablemos, ¿no? Sí. Pero bueno, igual para cerrar este episodio, algo que también me impactó, uh-huh. Enterarme, que creo que fue por ti y por Pedro, fue que Dune fue la primera historia que narraba toda esta idea de la ciencia ficción, ¿no? Sí. Y cómo películas y sagas como Star Trek, Star Wars nacieron. Entonces para mí fue como que, a ver, me están diciendo que Star Trek y Star Wars son fanfiction de Dune. O sea, eso fue muy impactante porque Star Wars tuvo como que todo este boom muy, muy fuerte, ¿no? Y el debate siempre estuvo Star Trek o Star Wars. Sí. Pero recientemente, creo que hace como una semana y media, me dijiste, ¿qué onda con Attack of Titan? Sí. Sí, de hecho la serie de anime de Attack on Titan, ya después de estar leyendo bastante acerca de Dune, me di cuenta que Attack on Titan está súper basado en Dune también. Sí. Oh, no manches. Sí, pues hay que dejarlo hasta aquí. Sí. Yo creo que después hablamos, como comentas, eso de estos arquetipos y personajes y demás. Uh-huh. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta casi los 54 minutos. Y de verdad que nos interesa mucho saber qué es lo que opinan acerca de todo esto que Rodrigo y yo compartimos. Si tienen algún otro tema o sugerencia para los siguientes episodios del podcast, estamos en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Así es. Y si nos prefieren ver en YouTube, ya saben cómo suscribirse, ya saben cómo darnos like. Si no, nos pueden encontrar también en esas otras dos plataformas. Sí. Si hay alguna otra plataforma en las cuales les gustaría escucharnos, avísenos y con mucho gusto podemos verlo. Sale. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bye. Bye.